Oye, yo de repente ya no sé cómo usar esto. ¿Dónde quedó mi...? Ah, ok. Me confundo usando Zoom. Que cuando compartes... No compartes pantalla, compartes ventana. Y tienes que irte a la ventana. Claro, eso depende de tu opción, pues. Pero claro, supongo que ahí compartiste una ventana. Ah, se puede... Bueno, me imagino que se puede. No, nunca lo he intentado. ¿Se puede compartir ventana completa? ¿Dónde? Ah, desktop. Desktop. Ah, pues sí. Ah, que claro, no, no lo he usado así. Bueno, me gusta que, yo creo que está bien que sea ventana, ¿no? Que sea ventana. Vale. Ok. Entonces, sí, les decía que les voy a mandar las slides. Lo que pretendo hacer el día de hoy es pasar esta introducción, ver cómo igual hay varios detalles, ahí vamos a nos detenemos, si merece la pena nos detenemos en el detalle que ustedes pregunten. Y para la siguiente o las siguientes, podemos entrar ya a los detalles más eh, complicados, donde haya que hacer cuentas. Para eso les voy a mandar este slide, pero también les voy a mandar la idea de mandarles como bueno, mis artículos donde está esto, pero sobre todo los artículos más fundamentales, así donde se desarrolló el método, donde se propuso, o las propiedades analíticas que están involucradas. ¿Vale? Eventualmente, el caso ideal es que, bueno, dependiendo de cada uno de sus problemas que tenga, es que vislumbre algo que lo pueda aplicar a su problema u otro problema que que planteen, ¿no? Bueno, en concreto, por ejemplo, Cristóbal, ya hemos hablado que bueno, hay que pensar si este método se aplica Claro. a su problema de parámetro epsilon. Bueno, eso. ¿Está bien? Ok, entonces, ahí están viendo. Sí. Bien. Entonces, voy a ver esta charla voy a usar como modelo la ecuación del calor, ¿de acuerdo? Para simplificarlo. Pero la idea es que lo voy a aplicar a otras ecuaciones. Y, espera, estoy moviendo Bien. La idea es aplicar este método a otras ecuaciones, en principio parabólicas, pero de hecho me gustaría que revisáramos también el caso hiperbólico, donde existe método de momentos aplicado a la ecuación de ondas. Y sobre todo, bueno, también porque Rogelio, su problema es hiperbólico, por cierto. Entonces, el contexto en el que estoy, aquí voy a estar señalando con el cursor, como entiendo que se ve el cursor. Tengo la ecuación del calor con control frontera. Esa es la gran ventaja del método de momentos, es que es capaz de resolver el problema de control frontera, que en general es más difícil del control interno. Y en particular, en una de las últimas aplicaciones del método de momentos, muchos problemas que han salido, en particular el mío que yo les voy a contar, es para sistemas. Entonces, donde tengo dos ecuaciones acopladas y quiero controlarlas con un solo control. Entonces, en general, frontera, control frontera, un solo control, varias ecuaciones, lo básico que se utiliza, o sea, más que lo básico, es como lo más poderoso que se utiliza es momentos, lo más fino, lo más preciso. Kahneman no es capaz, en general, en muchos casos, de ver de implicar lo que les voy a contar. ¿Ok? Bien, entonces la situación es control frontera en un pedazo del borde. Para fijar ideas en esta charla podemos pensar, en esta clase, en esta sesión podemos pensar que es todo. Tenemos una condición inicial, tenemos un control, a priori podemos pensar que es un control L2, en un espacio L2 del borde. Entonces lo que nos interesa, como siempre, que controlamos es encontrar H tal que U de T
se tome un valor preciso, 0, por ejemplo. Es el típico problema que pensamos que es justamente el null controllability. Además del null controllability está, bueno, no lo dije, pero todos lo están viendo, la charla está en inglés. Obviamente, pues esto es una introducción que he usado en varias charlas. Pues, obviamente, no creo que tengan ningún problema. Si tienen duda, me preguntan. Controlability, controlabilidad exacta y controlabilidad cero. La controlabilidad exacta, puedo llegar a una solución precisa, a cualquier solución precisa que yo quiera usando un control, y la null controllability, controlar a cero. Para la ecuación del calor, y es así para muchos problemas parabólicos, no se cumple la controlabilidad exacta y es la controlabilidad nula la que típicamente estudiamos. ¿De acuerdo? Por cierto que para los hiperbólicos, típicamente para la ecuación de ondas, estos dos problemas son iguales, ¿verdad? Ok. ¿Qué se hace para estudiar la controlabilidad? Un paso común a prácticamente todos los métodos que estudiamos, casi todos los métodos, es estudiar la ecuación adjunta. Creo que los tres, incluso Alex ya lo ha visto en otras cosas que ha leído, que es que la misma ecuación, pero la consideramos ahora, digamos, puede ser pensado que lo que tomamos es el adjunto formal en L2, lo que significa que cada operador diferencial se considera su adjunto formal, que es el operador diferencial, si es signo, vamos, el que hace la conjugación L2, que viene del integrar por partes, depende de las condiciones de borde. Pero puedo pensar que si el número de derivadas es impar, es con un menos, y si es par, queda igual. Entonces, por ejemplo, cuando hacen esto con la ecuación de ondas, por cierto, queda idéntica, porque todo el operador tiene, o sea, la ecuación de ondas pura, ¿no? 2 derivadas en tiempo, 2 en espacio. Aquí solo tenemos 1 en tiempo y 2 en espacio, entonces aquí queda un menos, que es simplemente la ecuación del calor retrógrada. ¿De acuerdo? Es otra ecuación del calor, homogénea. Muy bien. ¿Y por qué la usamos? Porque si consideramos la ecuación original, voy a regresar, que es en U y control H, la multiplico por la ecuación adjunta, integro por partes, que es formalmente hacer jugar la dualidad, y me queda todas las condiciones de borde. Gracias a que esta ecuación es cero, se muere todo excepto lo que sale en el borde tiempo y borde espacio. Entonces en el espacio queda el control multiplicando a una derivada normal. ¿Ninguno tiene duda con esta cuenta básica, Alex? Esto es así formalmente es directo de multiplicar la ecuación, y cualquier cosa pueden, si no quieren conectar el sonido, pueden comentar por el chat rápidamente. Y sí, lo he visto. Ok. Formalmente multiplico y me queda esto. Entonces, me queda esta relación de tres integrales. Cuando quiero que esto sea 0, el u de t, entonces solo quedan las otras dos, que son la siguiente slide, lo que está. Tenemos control a 0, sí, solo sí. Para cada condición inicial, existe un control que pasa esto. El tercer término se muere. ¿De acuerdo? Y esta es la caracterización más básica de la controlabilidad. De aquí se pueden tomar dos caminos. Un camino que nos lleva a establecer la dualidad con un operador que eventualmente me lleva al operador observabilidad, al operador observación, y que las desigualdades de observabilidad son su continuidad. U otra... Hay varios casos, hay varias maneras de escribirlo, pero me da una propiedad, la desigualdad que conocemos de observabilidad me da una desigualdad, y alguna caracterización me da la controlabilidad. Ese es un camino. Otro camino es el que vamos a ver ahora. El primer camino que les dije es el que se toma por desigualdades de Kahneman, típicamente, para encontrar la desigualdad de observabilidad que queda. ¿De acuerdo? Lo digo para fijar ideas, pero aquí vamos a tomar, se puede pensar como que es otro camino más directo, que es aquí, compañeros, en esta identidad, que es equivalente al control a 0, tomamos
tomamos las soluciones del adjunto más sencillas que uno se puede imaginar, que es las soluciones que vienen dadas por los valores propios, por los vectores propios. ¿De acuerdo? Phi t, recordamos, voy a regresar. Phi resuelve esta ecuación, que es la ecuación del calor más sencilla. Condición inicial es retrógrado, pero es la misma que la del calor si se descompone el tiempo. Quiero decir, si se invierte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si aquí sustituyo las funciones propias de la ecuación? Bueno, ¿qué significan las funciones propias? Copié esta línea, es exactamente la misma propiedad, la está aquí copiada, pero ahora ya vamos a fijar detalles para hacer cuentas. ¿De acuerdo? Fijar detalles significa hacer phi igual a 0 pi, por obvias razones, porque aquí tengo seno de nx, sin normalizarla, sin multiplicarla por, vamos, 0 pi es condiciones de borde Dirichlet. Y voy a pensar en que quiero controlar desde solo un borde, solo una parte del borde. ¿Está bien? De la caracterización anterior me queda esto, aquí no estoy haciendo nada, estoy copiando. ¿Sí? Claro, quizá aquí la derivada normal en realidad queda la derivada en x, ¿verdad? Con el signo que quede según el lado, que aquí es 0, aquí debería quedar menos. Pero en general es la derivada normal. ¿Ok? Entonces, si aquí sustituyo lo que me queda de tomar condición inicial, recuerden que esta es la condición inicial de nuestro sistema adjunto. Si aquí considero seno de nx, n cuadrada es el valor propio, ¿verdad? Y entonces, esto es una pequeña cuenta, yo creo que les será a todos súper, bueno, conocidas, pero esta es simplemente la resolución por, ¿cómo se llama? Separación de variables, ¿no? Que uno aprende. Y esta es la solución de la ecuación del calor homogéneo. Entonces, esto que está subrayado, sustituyéndolo aquí, y aquí, y aquí, entonces me queda, aquí está, phi en 0, hacer seno, en 0 en tiempo, me queda menos n cuadrado t, ya no hay tiempo, por supuesto. Y del otro lado me queda la derivada, que es simplemente coseno, ¿verdad? Simplemente coseno de nx, y como estoy sustituyendo en x igual a 0, me queda lo que queda, ¿no? Que es esto, exactamente el mismo. Queda el mismo exponencial en tiempo en coseno de nx, multiplicado por n. Y ahora que lo veo, que lo estamos rehaciendo el cálculo, veo un error, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven? Lo dije, pero pasó piola, nadie me pescó. Voy a anotar aquí en la libreta que no reviso nunca. Dice, ¿lo ven el error, no? ¿O no, Fred? ¿O estoy equivocado? Si esto está bien, regresé la slide. Ven cuando cambio, ¿verdad? Inmediatamente. Quizás está un poquito desfasado, pero no debería estar mucho. Si esto está bien, la slide 5, la que sigue, sustituyo, creo que tengo un error. ¿Alguien dice? Por la doble integral que hay ahí, pues no. ¿Cuál doble integral? Si vuelve No, ahí no, con la doble ahí está integral. bien. Esto es en general. La slide 5 es en general. General quiero decir la dimensión. Según yo Aquí, está. Ah, claro, porque el gamma ya, sí, 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 sí. aquí está en Pero general. Entonces, aquí estoy con gamma 0 igual al 0, que es el lado sí, izquierdo del intervalo. Entonces, sí. El negativo. correcto. Según yo, o sea, la derivada normal hay que pasar de esta línea a esta línea, estoy pasando de vamos, ya esta línea está un poco, ya esta línea está algo escondido ahí que no tiene sentido ponerlo así porque ya estoy en dimensión 1, la derivada normal es simplemente la derivada o menos la derivada, pero como estoy en 0 es menos la derivada. Entonces aquí hay un menos, compañero. Aquí, para ser 100% claro, aquí debo poner menos phi x. ¿Sí?
Ok, muchas gracias, qué bueno que se dieron cuenta. No, está bien, ¿no? Sí. Claro, ese menos ya se podrán dar cuenta todos que no afecta lo que sigue. Creo que sí, a menos que algo no esté viendo en este momento, pero entonces, repito, en todo caso, lo importante comentar aquí es que estamos en dimensión uno. Y eso se está hackeando, continúa hackeando, Cristóbal. No, no Rogelio. pasa nada. No, Rogelio. Eh, un comentario importante es a nivel de investigación que muchas de las cosas que se hacen con método de momentos, con esto que estamos viendo, funcionan en dimensión uno y en dimensión 2, no sé, en dimensión mayor no se sabe. Y hay algunos papers, bueno, muy interesantes que han hecho en cilindros o en cuadrados o en cosas de dimensión 2, pero que se reduce rápidamente a dimensión uno. ¿Cachai? Así que ahí hay un montón de, vamos, interrogantes, preguntas, posibles problemas. Muy bien, pero bueno, aquí para continuar, continuamos en dimensión uno y ya. Entonces, bueno, la corrección es esta, que aquí va menos y nada, aquí hay un menos. Entonces, pues, continúa el error, ¿eh? Aquí queda un menos. Y entonces me queda, esto debiera ser claro, aquí me queda la exponencial seno de nx de sustituir esta función, o sea, esta función completa, este sí está bien. Y acá me queda coseno de nx evaluado en cero. Entonces me queda n coseno de cero, que es 1, ¿verdad? Aquí coseno de cero solo para que nos diéramos cuenta, pero esto es 1. Y queda la exponencial en tiempo viva, integrándose en 0t. Entonces, hacemos el cambio de variable de t a menos t. ¿Por qué hacemos el cambio de variable? Simplemente para que esta integral t menos t quede t. Ah, y hacer ese cambio de variable suelta un menos, Sí, ¿verdad? sí, por eso es Entonces menos ahí, importante. sabes que en realidad es más fácil aún, porque piensen que aquí, aunque les dije que este no era el camino de establecer la dualidad, piensen que aquí se está estableciendo intrínsecamente lo que hay, implícitamente lo que hay es una dualidad. Entonces, si es menos o es más, no importa porque es un operador lineal. Entonces, si tu control es h o menos h, da lo mismo, es una función L2 que va a tener cierta norma. Tú quieres que esté bien definido. ¿Entienden? Entonces, un menos o una constante no afecta eso. Ahora, sí afecta que sea n, que sea la exponencial de n o n cuadrada. Eso sí afecta porque está dependiendo de n. Aquí estamos teniendo una familia de relaciones de dualidad. ¿Está bien? Justamente, exactamente, sí, gracias, exactamente. H gorro es la H trasladada, o sea, de lo que queda del cambio de variable, que no es sino con el tiempo invertido, y eventualmente un signo menos, si es que es necesario. Aquí, como hay un menos antes de la corrección y luego hay un menos del cambio de variable, parece que queda exactamente así. O sea, al parecer H gorro es igual a eh, h de t menos t, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, veamos esto, veamos la última línea de la slide. Me dice que, ¿qué es lo que convertimos? Convertimos una caracterización de la controlabilidad. Entonces, lo que me dice es que para toda condición inicial, así estaba escrita antes, habría que regresar, pero así estaba escrita, para toda condición inicial U0 existe un control H, una función H, tal que se cumple esto. Y quiero que se cumpla, por cierto, para toda N. Por cierto. Eh, bueno, por cierto, una implicancia es clara, la de la caracterización a esta línea. Que, creo que debería estar claro por qué el regreso también es cierto. ¿Lo es?
Sí, porque yo partí de esto, que este es equivalente a la null controlabilidad. A par- Correcto. A partir de aquí llegamos a esto, perfecto, porque sustituimos una familia específica de soluciones que son las funciones propias. ¿De acuerdo? Bueno, exactamente. Como sabemos que, o sea, si nuestro operador subyacente, nuestro operador diferencial, es bien portado, que en este caso es el laplaciano, y su familia de vectores propios genera todo el espacio en el que estamos. En este caso lo es, porque el laplaciano tiene familia de funciones propias, las funciones trigonométricas, seno de nx o coseno de nx, y generan todo L2. Bueno, es un dato, es un punto crucial, ¿de acuerdo? Bueno, habría que hacer ahí las cuentas de cómo es que es una combinación lineal de entra aquí, pero es cierto. De hecho, estaría bueno hacer las cuentas. Claro, porque lo anterior debiera cumplirse para todo phi de t. Lo anterior debería cumplirse para todo phi de t, entonces habría que probar que basta tomar las phi de t estos, porque sí, claro, algo así, porque es una función, porque es un conjunto generador de L2. Ok, de todas formas esas propiedades van a quedar ahora explícitas. Ok, no me estoy tardando mucho, ¿no? Está bien, ¿verdad? Bien. Y justamente, bueno, eso que acabamos de decir justamente tiene que ver con lo que está escrito en la última línea o con lo que sugiere esta notación. Esto es una caracterización. Aquí llamé h de t al control con el tiempo cambiado, pero lo vamos a llamar nuestro control simplemente multiplicado a una misteriosa exponencial en tiempo que viene con un factor que está dado por los valores propios. Y del lado izquierdo tengo un misterioso AN que yo lo llamo, o sea, yo así lo llamo a la integral de U0 contra seno de nx. Y eso, pues ya saben ustedes decir en pocas palabras qué es este término AN. No es ni más que el coeficiente de Fourier de U0, ¿verdad? Justamente por lo que ya estoy diciendo en los últimos 5 minutos, que es que seno de nx generan todo L2. Entonces, estos son los coeficientes en esa serie, en esa, sí, en esa base. ¿Sí? Entonces, seno de nx es una base de Hilbert para L2. Claro, en cero, exactamente, en 0 pi, sí. Y si no fuera 0 pi, aquí no hubiéramos tomado seno de x y no hubiéramos tomado, qué sé yo, seno de n pi x partido por L, ¿verdad? Y no hay mayor problema. Y ahí son una base. Y si tuviéramos que tomar coseno, también tuviéramos que ver coseno, que sería en la circunstancia de otras condiciones de borde. Que ahí se puede complicar un poquito, pero sería algo así. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se lee la propiedad? En la siguiente, ok, continúo aquí para leerla simplemente. Se diría que para todo U0 existe un H tal que al multiplicarlo por estas misteriosas funciones exponenciales queda el coeficiente AN. Multiplicado, no pesquen un poquito la exponencial y la N, piensen en que para toda condición inicial significa para toda AN, ¿verdad? Porque la condición inicial hay una biyección, hay un isomorfismo, de hecho, entre la condición inicial y sus coeficientes de Fourier en determinado espacio, en el L2 continuo y el L2 discreto, en N, ¿verdad? Entonces quiero que para toda esa sucesión de cualquier sucesión de ANs exista un H en H que al multiplicarse por las exponenciales me da ese AN.
modulado, repito, por estas dos cosas que dependen de n, entonces eso cambia un poco, pero a mí me gusta pensar así como lo dije, porque ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que, como es para todo AN, aquí lo que en realidad estoy queriendo escribir esto como una base del nuevo espacio ahora de tiempo. ¿Sí lo ven? Porque cualquier condición, cualquier coeficiente, cualquier coordenada, sistema de coordenadas, yo quiero escribir un h en esas coordenadas, pero ahora multiplicándolo por este compadre, no por seno, porque el h vive en tiempo. Entonces, ¿Profe? sí, Cristóbal. En verdad, igual es una duda, disculpe la interrupción, No, por pero favor. ¿dónde queda porque si bien es una base, no es ortonormal el seno de NX, ¿no? Según yo integra entre 0 y pi integra pi medios, entonces faltaría agregar como una constante ahí para que siente de Fourier, ¿no? Ah, sí, muy buena pregunta. Sí, es ortogonal, pero no es ortonormal, Es ¿correcto? un detalle, pero que no creo No, que no, afecte al final del día, sí se pero afecta, claro, sí afecta. Afecta en que, en concreto, el AN no es el coeficiente de Fourier, es claro. por una constante, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Lo importante en todo caso, Cristóbal y bueno, los demás, Rogelio y Alex, es que seno es ortogonal. Entonces, eso es lo importante para que sea base de Hilbert, porque bueno, luego solo se normaliza y ya está, ¿de acuerdo? Y eso, para relacionarlo con lo que estamos diciendo, tiene que ver con esta pretendida descomposición, porque lo primero que uno hace cuando se presenta con este problema es decir, ah, caray, ¿cómo se comportan estas funciones? E a la menos n cuadrado de t en L2 desde el intervalo de 0t. ¿Serán una familia que generen? ¿Serán LI? Para empezar, tienen que ser LI. ¿Serán ortogonales? Etcétera. Bueno, pueden hacer el cálculo y no son ortogonales, ¿de acuerdo? De hecho, no podemos aspirar a que sean una base de Hilbert. Si lo ven cómo parece, aquí para mí esto es lo crucial, o sea, de lo básico de este método. Bueno, en realidad aquí estoy, en este slide es parte de lo que ya estaba diciendo. Recordemos que U0 en L2 está en L2 sí, solo si sus coeficientes están en L2 chiquito, que es el espacio de los cuadrados sumables, porque seno de NX es una base de L2. Ahí hay que tener cuidado con las constantes de normalización, como nos recuerda Cristóbal, pero es una base, ¿de acuerdo? Después de normalizar siquiera. Ok, entonces buscamos una función en L2, el control, tal que al multiplicarse por esto me queda esto simplemente despejé de la slide anterior para ponerlo por esto que el AN multiplicado por esto. Eso nos dice que aquí le hace esto como entre comillas, tenemos que expresar al L2, al H, descompuesto por estas funciones. Entonces nos preguntamos que si las funciones son una base para L2. En eso se base en algún sentido. Ya estaba yo adelantando que es una cuenta que ustedes pueden hacer que eh, no quedan ortogonales, entonces no aspiramos a que sea una base de Hilbert. Ok. Por otra parte, hay que ver, adelantándome un poco, hay que ver qué pasa con este exponencial de menos n cuadrado y con este n que está aquí dividiendo. Grosso modo, esto, ¿cómo lo explico aquí? Este exponencial, como se va cuando n se va infinito, si fuera una cantidad finita esto no hay problema, porque quedan constantes, queda acotado por arriba y por abajo. Cuando n tiende a infinito, e a la menos n cuadrado se va a cero, y dividido por n también, porque el exponencial gana, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar un poquito. Uh -huh. Sí.
Ok. Estaba pensando en decirlo de otra manera, pero es suficiente. ¿Sí? Oh, te- recíproco, lo que hablábamos hace rato. Yo pensé que con eso se refería como a cómo volver en las cuentas, a ver como todas las equivalencias para deducir la cuestión, Yo lo más vi que así. un recíproco como tal. Sí, yo creo que hay que plantearlo con más detalle, pero cuando yo dije recíproco me refería ahora estoy en la slide 5, esta es la caracterización de la controlabilidad, lo que está en el recuadro verde, ¿verdad? Cuando yo hacía recíproco pensé en que decir que si se cumple, o sea, más que recíproco, o sea, es ver que es equivalente, ver que si se cumple para las funciones propias, entonces se cumple para todos. Eso era, en eso estaba pensando. ¿Por qué? Porque basta entonces chequearla. Uh-huh. Hola, ahí sí se escucha, ¿no? Sí. Sí, no sé qué pasó. Quizá estaba tapando, no sé. Vale. Yo sí lo escuché. Sí. Ok, sí, no, Rogelio está dando jugo. No, no es cierto. No, gracias. Continuamos. Está bien, ¿verdad? ¿Esto es muy básico o si está, vamos a velocidad bien? Muy bien, vale. Entonces, lo que pasa, entonces, lo que queda es que tengo que descomponer L2 en función, en estas funciones. Estas funciones, aquí le puse lambda n porque para generalizarlo a otros problemas, lo que aparece aquí simplemente es lo mismo, pero con el valor propio que quede de tu sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se transforma esto? En estudiar la controlabilidad por medio de propiedades de exponenciales reales. Propiedades de exponenciales reales. Si el sistema fuera hiperbólico, ¿qué me queda aquí? ¿Alguien sabe cómo son los... Cuando utilizo la ecuación de ondas, el sistema, el operador diferencial subyacente sigue siendo el laplaciano, ¿de acuerdo? Pero ahora su comportamiento con el tiempo es distinto, ¿sí? Los valores propios me quedan complejos puros. Los valores propios de la ecuación de ondas son complejos puros, porque es lo mismo que decir que con la fórmula de Euler que da senos y cosenos del tiempo. Entonces son las ondulaciones, vamos, lo que va vibrando en vez de la exponencial del tiempo que hace que la ecuación del calor se transmita la información inmediatamente. ¿Está bien? Entonces, solo para tenerlo en el enojo, sí, lo podemos ver en detalle después. Para ecuación hiperbólica quedan exponenciales imaginarias. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No solamente para la familia, en el caso de hiperbólicos, aparecería ahí con un i, ¿cierto? O algo así. Sí, exacto. Ok. Muy bien, pues estos dos son los compadres que se les ocurrió por primera vez responder esto.
Fattorini y Russell. Hasta donde sé, no le vaya a dar COVID, ¿verdad? Está tan viejito. Fattorini. Héctor Fattorini vivo, trabaja en Estados Unidos, y Russell, falleció hace no mucho, falleció hace, qué sé yo, 10 años o algo así, 7 años, por ahí. Fattorini es argentino que trabaja, bueno, desde hace mucho en Estados Unidos. No, si lo googlean, llegan a su página. Trabaja en la UCLA, ahí con el Tao. Sí, en UCLA. Ajá. Sí. Y recuerdo que está activo, tiene su página y da clases de ingeniería. Pone un certamen el otro día. Sí, pero bueno. Fattorini y Russell son los autores de este método. Continúo. Y resolvieron el problema en particular para la ecuación del calor, que es casi el problema, exactamente tal cual como lo estoy poniendo, casi salvo que ahora, bueno, voy a poner solamente los ingredientes principales con miras a ver sobre todo qué propiedades de los valores propios son necesarias, porque siempre tenemos en mente replicarla, ¿verdad?, en otros problemas. Entonces, los ingredientes principales son que las lambda n sean de inverso sumable, porque eso ocasiona, estos son resultados bien bonitos de análisis, o sea, el resultado tal cual es de análisis, bueno, de propiedades exponenciales reales, ¿no? En particular pertenece a la teoría de bases de Riesz, porque una base, justamente lo que estamos aquí estudiando, lo que se estudia con este método, son bases que no son, sin ser bases de Hilbert, se estudian condiciones para que sean bases de Riesz. Bases de Riesz son bases que generan un espacio, no necesariamente siendo ortogonales. Bueno, en libros de análisis está la definición formal. Creo que la definición informal es algo así como la imagen de una base de Hilbert bajo algún isomorfismo. Estoy casi seguro que esa es la caracterización de base de Riesz. Si no es definición, es de caracterización. Ok. En concreto, aquí un ingrediente que me interesa es que la familia es minimal. Es decir, que eso, lo que está ahí escrito, que si lo saco una de ellas, una función, el resto, hago el span, que son esos corchetes que están ahí, o sea, esas llaves, y luego la cerradura, que básicamente significa cerradura algebraica y topológica, ¿verdad? Y la función que saqué se quedó afuera, nadie lo reemplazó, ¿de acuerdo? Cuando una bestia por aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Bueno, queda claro que si no... Hágale patada al dogo ahí para que se calme. ¿Perdón? Que le haga cariño al perrito para que se calme. No sé quién era, ¿no? Esto es importante porque, bueno, va a quedar claro por el método. Es que así como lo estoy contando aquí, me perdí un poco, porque si hay alguien que se superpone, debería ser más fácil porque genera más, simplemente. Estoy pensando en por qué es necesaria esa condición. La primera. La del spam, que una función no esté en el spam de las otras, que el conjunto sea minimal. Desde el punto de vista de la construcción, es claro por qué es necesaria esta, porque lo que se va a obtener es algo así como ortogonalizar la familia.
que significa eso, bueno, ortogonalizar, casi que aplicar Gram-Schmidt, como ustedes lo saben aplicar a un sistema cualquiera, se aplica Gram-Schmidt de manera inductiva, se va a obtener lo que es una familia biortogonal, y eso no se puede hacer cuando hay un compadre así, cuando la familia no es minimal. En fin, bueno, esto sobre todo si lo están viendo por primera vez, ya será necesario que reflexionen sobre esto, pero lo importante es entonces, que si es de cuadrados, perdón, si es de inverso sumable, entonces la familia es minimal. Es el caso con n cuadrada, porque su inverso es 1 partido por n cuadrado, que es sumable, ¿verdad? Y la segunda es la del gap. Lo que pasa es que aquí sería necesario hacer un dibujito. Uh-huh. Buena pregunta. Es más fino porque es un juego con la constante C. Es algo así como que para todo, es sí como lo dijiste, es como lo dijiste, sí, para todo, no, es más fino. Creo que, buena pregunta, creo que es para todo epsilon existe una constante C. ¿Cachai? Lo que pasa es que, muy buena pregunta, lo que pasa es que piensa que si el epsilon es malo, o sea, si el epsilon dejas que sea tan grande como sea, no tiene menos gracia esto. A ver, en vez de, estaba tentado a aprender les muestro mi pizarra. Opa. Me da flojera de repente usar tanto el iPad. Aquí hago clase de Math 060. Interesante, interesante. Esto es muy evidente. Lo que quiero es ilustrar geométricamente estas dos condiciones, para qué se usan. Sí, tengo una duda con esa condición del gap. Yo me acuerdo que cuando aparecía el gap en algún momento era cuando uno utilizaba el teorema de Ingham para la ecuación de ondas. Pero el gap, la condición de gap no me acuerdo que la hayamos usado en la ecuación del calor. Es que se cumple, o sea, ¿cómo decir? O sea, se tiene, pero... No, sí, muy buena pregunta. Está más escondido. O sea, mi respuesta es que está más escondido en el método ya prefabricado de Fattorini y Russell. Ya. Ya en las tripas de Fattorini y Russell. Uno usa, con todo respeto para los compañeros, sobre todo porque ya nos dejó. Entonces, típicamente se aplica el resultado y ya está, pero lo que está dentro del resultado es eso, es ese gap. Ahora, ¿por qué me importan estas dos condiciones? Ah, pero el gap era para la norma de la ortogonal, pues, ¿no? ¿No? Sí, sí. Ah, buena. Sí, y es justo lo que quiero describir aquí. Fíjense, ya no me interrumpa. No es cierto. Sí, ya dejo los spoilers. No, al contrario, no te estoy bromeando. Yo lo que tengo es esto, ¿verdad? E a la menos n cuadrado t. Quiero que sea igual, bueno, para todo a n, a e a la menos n cuadrado t partido por n a n. Entonces, algo así como que, o sea, no algo así, sino exactamente para toda sucesión a n en L2 existe h tal que se cumple esto. Entonces, lo que me está diciendo esto, entonces, lo que me está diciendo esto es que quiero poner a h
como combinación, como descomponerlo en esta base, ¿verdad? Entonces, imagínense que... Imagínense que imagínense, vamos a llamar a estas funciones simplemente P sub n de t. Entonces, imagínense que tengo aquí función P sub 1 y tengo función P sub 2. ¿Qué harían para demostrarlo de arriba? Lo que harían es simplemente... escribir, yo afirmo que basta escribir h gorro como una suma de funciones de la forma cierto coeficiente con una función θ n, donde θ n y las funciones p sub m es igual a 1 o a 0 según n y m sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Por qué basta eso? Es directo, porque una vez que aquí se escribe h gorro, ¿qué me queda? Me queda, a ver si me sale esto, claro, esto debe ser para toda m, esto debe ser para toda n, por supuesto. Entonces, voy a hacer la suma, esto es notación nada más, si hago la suma en m, esto me queda, al sustituir esto acá, me va a quedar que esto se va a morir, excepto para la que le toca, y me va a quedar algo así como que cm sería igual a e a la menos n cuadrado t partido por n por an, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cm que hay que ponerle aquí de coeficiente. Y basta, ¿verdad? O sea, aquí ya estoy demostrando que si yo puedo encontrar una θ que cumpla esto, con estos cm ya está resuelto, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta que la norma de h gorro, así escrito, sería algo así, no sería algo así, sería exactamente, bueno, sería acotado por la norma cm, que multiplica la norma de las θm en cuestión, ¿sí? Y la norma de las θm en cuestión es lo que me cueste, yo, fíjense, así lo pienso, es lo que me cueste construirla tal que se cumpla esto. Esta es la propiedad importante. ¿Y por qué digo lo que me cueste? Porque fíjense, pensemos ahora geométricamente. ¿Cuánto me cuesta construir una θm con estas peculiaridades? Pensemos en el caso, esto se hace de manera, no se puede pensar como de manera inductiva. Tengo las primeras dos, P sub 1 y P sub 2, ¿de acuerdo? Están así, entonces, P sub 1 está fija. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo tomar θ1 igual a P sub 1, ¿de acuerdo? Y θ2, yo la voy a tomar algo así como, basta que sea ortogonal a la primera, ¿verdad? Basta que sea ortogonal a la primera, porque yo quiero que esto, todos saben esta notación, ¿verdad? Esto es 0, si n es distinto de m, y 1 si n es igual a m, ¿de acuerdo? Entonces, esto, bueno, ortogonal, por supuesto, a θ2, ortogonal a θ1, que es igual a P1. ¿Cómo construyo θ2? Ortogonalizando esto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde les decía que se toma ¿cómo se llama? Gram-Schmidt. Ortogonal a P1 y tal que θ2 con P sub 2 sea cuánto. Para que se cumpla el otro caso, tiene que ser 1, por supuesto. Sí, eso. Exactamente, aquí. Porque, sí, sí, está bien, gracias. Es esto por una constante. Esto por una constante, ¿verdad? Sí, para que te dé 1 cuando hagas θ1 con P1, correcto. Muy bien, pero
y que ya hay una constante a considerar, pero ya por este simple hecho, porque teta 2 tiene que ser ortogonal a P1 y que valga 1 con P2, no es difícil darse cuenta que la norma de teta 2 es más grande cuanto más cercanos estén estos dos conjuntos, estos dos vectores. Si están muy cercanos, cuesta más separarlos, cuesta más en el sentido preciso de la norma de teta 2. De hecho, se puede calcular, es un ejercicio de, vamos, quizá ya lo hicieron ustedes, es un ejercicio aquí de hacer la cuenta de dos vectores. Simplemente para pedirle que sea ortogonal a P1 y que tenga de norma tal con P2. ¿Sí lo ven? En el límite, es obvio porque en el límite, cuando se parecen mucho, es imposible hacer las dos cosas, ¿verdad? O sea, si son iguales, exactamente es imposible hacer las dos cosas. Entonces, en el límite, teta 2 va a tener norma cada vez más grande. ¿Sí está bien? Sí. Estoy en R2, esto es en R2, Rogelio. No puse la norma cruz porque te queda ortogonal a ambos. Tú quieres que sea ortogonal al primero y que tenga producto punto 1 con el segundo. Mi dibujo está en 2 dimensiones. No sé. Es por eso dije, es R2. No, mi dibujo está en 2 dimensiones. Tal cual. No, es que, Roger, tú estás un paso adelantado siempre. Pero, no es cierto, es en 2 dimensiones, por eso pretendo, empecé muy desordenado esto, no pensaba hacerlo, pero esta explicación me gusta cuando la logro explicar, porque esto es el paso inductivo, simplemente. O sea, se hace lo mismo cuando ya tengo, en vez de P1, tengo toda una familia de vectores ya generados. Y a partir del siguiente se ortogonaliza los ya, ¿qué es Gram-Schmidt, compañero? Gram-Schmidt hace esto, exactamente, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. No, aquí se hace explícitamente la cuenta, no es el producto cruz, porque si lo haces, si estamos en R3 el razonamiento, no te quedaría esto, Rogelio, te quedaría ortogonal a ambos. ¿Cómo es la cuenta para sacar la norma exactamente? Estoy aquí reflexionando para ver. Es así, ¿no? Hay que calcular la proyección, ¿no? Hay que calcular la proyección de P2 en P1 y teta 2 es en la dirección de P2 menos la proyección. Es eso, ¿no? Sí. ¿Quién es la proyección? Con una constante tal que se cumple eso. Lo podemos calcular, ¿no? ¿Quién es la proyección?
O sea, vamos a ponerle la proyección de P2 en P1 es igual a A ver, esto es, vamos compañeros, esto es simplemente que tengo el producto punto P2 por P1 es simplemente, ¿qué? El coseno del ángulo que multiplica a P2 por P1, ¿no? Entonces, no sé, bueno, hay que hacer las cuentas en detalle, pero no, claro, es lo que hay que, es lo que hay que despejar. Si hacen con estos elementos, ven que esto es, ok, queda multiplicado por una constante, y entre más pequeño sea este ángulo, eso es inversamente proporcional a la norma de θ 2. Pueden hacer el cálculo completo, ya estos son todos los elementos que están en juego. ¿De acuerdo? Ok, punto. Ahora, cuando son dos vectores distintos, siempre se puede, queda una constante, pero queda. Ahora, ¿qué pasa cuando hacen este procedimiento al infinito, inductivamente? Entonces vas a requerir una condición de que siempre, ¿cómo decirlo? De que nunca, de que siempre sea minimal, ¿de acuerdo? Que siempre sea minimal, pero eso ya lo tenemos por el inciso anterior, pero además de que haya un tope a qué tan cercanos están los vectores unos de otros, a qué tan cercanos están los vectores unos de otros. Y una de las ingredientes, es una de las condiciones suficientes, es que haya un gap. Si hay un gap, hay una cota para lo que escribí allá, lo que quería, bueno, lo que no calculé, lo que intenté calcular como la norma de θn, que justamente lo que quería yo mostrar es que que esa norma de θn es está directamente relacionada con la distancia del vector que no quitaste, del vector que estás en trance de ortogonalizarlo al resto. En el dibujo es simplemente de P2 a los demás. ¿De acuerdo? Y esa distancia, si hay gap, parte del método de Fattorini-Russell, está acotado en particular por esa constante. O sea, por esa constante multiplicando a epsilon lambda n. Y aquí venía la pregunta que hicieron, la que hizo Rogelio, que es, si es para todo epsilon, existe o qué. Y es, para todo epsilon existe una constante. ¿De acuerdo? Entonces, porque piensen que lambda n es n cuadrado, entonces esto crece. Si tienes un epsilon grande, esto es muy malo porque es una cota que no te sirve. Entonces, el resultado dice algo así como que puedes matar todo lo que quieras a lambda n, o sea, puedes minimizarlo todo lo que quieras, nunca lo vas a hacer cero, pero siempre tienes un precio a pagar en la constante. Bueno, está bien porque esto crece exponencialmente. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se usa. Ahí es donde eso aparece con el otro término que aparece con e a la menos n cuadrada t mayúscula. O sea, aquí esto es malo, compañeros, porque aún esto, cuando n tiende a infinito, esto se va a infinito. No importa qué epsilon sea. Y es así. Pero ahí hay una exponencial menos n cuadrado. Bueno, aquí están las slides en la constante que quedó aquí, que me ayuda, porque esto se va a cero. Entonces, con esa slide y un epsilon adecuado, no hay problema. Bueno, este es el caso para n cuadrado.
Este es el caso para n cuadrada, por supuesto, porque tiene gap y porque su inverso es sumable, y se acabó. Entonces, lo que usaron ellos es, usando estas propiedades que acabo de poner, deconstruyeron, así como intenté explicarlo, bien constructivamente, una familia que es lo que se llama una familia biortogonal, que es, esta es la condición que escribía por ahí en la pizarra, que es que valga 0 o 1, ¿de acuerdo? Y luego el control ya solo se obtiene como una combinación lineal, que es también lo que intenté explicarles en la pizarra, y se acabó. Ok, con el ingrediente anterior me queda la norma, el control me queda con norma finita, ¿de acuerdo? Y se acabó. O sea, se acabó el control a 0 de la ecuación de ondas. ¿Está bien? ¿Y qué dije? Y por supuesto, el calor. Perdón, de calor. Es que, ok, regresé a la pizarra, sí, para hacer el último pasito, que es cómo entra la constante epsilon al final. Que aquí está, es porque ya me faltaba una línea aquí a completarlo, dado que ya tenemos el resultado. Fíjense, como este teta m me queda menor o igual que, yo afirmo que teta m es exactamente esta distancia, ¿de acuerdo? Que es el argumento que está acá geométrico. Si eso es cierto, entonces este teta m lo acoto por lo que me permite este teorema, que es, bueno, primero pongo la suma de los cm, pero los cm ya sé cuánto es, fíjense, los cm son estos, son an e a la menos n cuadrado t partido por n, por lo que yo puedo acotar la familia biortogonal. Y ahí me están afirmando que es una constante que depende del épsilon, que se la puedo sacar, y aquí me queda simplemente, ¿qué? Lo que queda ahí, que es exponencial de épsilon n cuadrada. Y ya es todo, compañeros, porque lo que quiero, este coeficiente está en L2, este coeficiente cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿verdad? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Y entonces lo que yo quiero simplemente es que no explote. El único que podría hacerlo explotar es que tienen que pensar que esta cota que está obtenida aquí es lo mejor que se puede, o sea, sí explota cuando n tiende a infinito, pero está normal. Pero gracias a este compadre, e a la menos n cuadrado t mayúscula, que aparecía de acá, basta tomar, ¿quién me dice cuánto basta tomar? Basta tomar épsilon más pequeño que ¿quién? Si aquí está menos n cuadrado t mayúscula, aquí tengo que tomar épsilon más pequeño que t mayúscula, ¿verdad? Y como es para todo épsilon, este resultado, que es, repito, justamente la pregunta que hicieron hace rato, esto me permite probar lo que estamos probando para cualquier tiempo positivo, porque cualquier tiempo positivo puedo tomar una epsilon t medios, y ya está. Esto es muy importante porque en otros problemas, y en otros problemas justamente los que vamos a ver ahora, el épsilon que aparece aquí es más grande. O sea, ¿cómo decirlo? No es cualquier cosa positiva. Es algo estrictamente mayor que parámetros que tienen que ver con la ecuación. Y es previsible que en ese caso ya no voy a tener control para todo tiempo positivo. ¿De acuerdo? Voy a tener algo tipo ondas, entre comillas. ¿Sí?
Y ahí termina. Entonces ahí termina y hemos probado para cualquier tiempo positivo control a cero de la ecuación del calor. Muy bien, bueno, desde ahí, desde este resultado fundamental se ha aplicado la ecuación de, el método de momentos a multitud de casos diferentes, pero en general dimensión 1. En general dimensión 1 y sobre todo parabólicos. Aunque, como ya decíamos, para los hiperbólicos existe toda una estructura análoga a lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, entonces en lo que, bueno, ya pues tomado bastante tiempo. En lo que nos queda, quiero contarles de uno de los resultados donde lo hemos usado, que es para un sistema. Aquí hay una introducción a la ecuación de Kuramoto-Shibachinsky, pero mejor paso directamente a sistemas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes acopladas dos ecuaciones? Típicamente dos ecuaciones de calor. Para lo que les quiero contar, basta pensar en dos ecuaciones del calor acopladas. ¿Será posible controlar con un solo control frontera? Y la respuesta es que este método nos da condiciones. Este método nos da condiciones que curiosamente tienen que ver con el tiempo mínimo. Hay un resultado de Kodja Amar, Asia Benabdalá, González Burgos, Luz de Teresa, que estudiaron el sistema de dos ecuaciones del calor con distinta difusión. Aquí hay un D y aquí hay un 1, con un solo control, y le intentaron aplicar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Esto se diagonaliza directamente, seno de nx siguen siendo las funciones propias, pero ahora este d misterioso que está, o sea, este d inocente que está ahí hace que los valores propios ya no sean simplemente los cuadrados, sino sea d, k cuadrada y m cuadrado. Entonces, ya está directamente planteado, si uno quiere aplicar todo lo anterior, aquí ya puede preguntarse si se cumplen las condiciones del método anterior. ¿Se cumplen? ¿Qué se tenía que cumplir? Que haya un gap y que sean de inversos sumables. ¿Son de inversos sumables? Sí, porque n cuadrado o n cuadrado por una constante, su inverso es sumable, no hay problema. Pero ahora no necesariamente van a tener un gap. No necesariamente van a tener un gap porque un término de k cuadrado se puede parecer al cuadrado de otro compadre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque d por un número se puede parecer mucho a otro número. Sean o no cuadrados, por cierto. Tiene que ver, por ejemplo, con si es racional o no, ¿verdad? Y de hecho, es justamente el que acabo de sugerir, está en el primer teorema que se tiene. Si raíz de d, como está en el cuadrado alquilar de la raíz, es racional, entonces el sistema no es minimal porque se pegan derechamente dos funciones propias. Y entonces el sistema no es controlable. Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando no es racional? Cuando no es racional, dos funciones nunca coinciden. Un dk cuadrado nunca coincide con un m cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la primera condición no hay problema. O sea, la condición 0, que es que no se peguen, que sean LI, que siempre tenga el P1 y el P2 como los que argumenté en la pizarra, sean distintos, pero hay que ver lo de las normas. Hay que ver justamente lo que intenté explicar allá, hay que ver que los vectores no se peguen mucho, porque en ese caso el teta que se obtiene es cada vez más grande. Entonces eso depende, aquí lo que está justo en la última línea, de qué tan cerca está un elemento del otro. Planteado así, ustedes ya saben la respuesta. Bueno, Cristóbal ya leyó este paper, o los papers que salen de aquí, ¿o no? No leíste este, ¿verdad? No pusiste este. Pusiste el otro, el de la...
El del parámetro epsilon, creo. Sí, ese fue el que leí yo, con compleja. Yo no Bueno. leí esto. Okay, bueno, pero aquí con mi súper clara explicación ya podrían responder de qué depende, qué tan cerca familia que viene de este compadre va a estar dado, se va a acercar a la familia que viene del otro, porque entre ellas, por el argumento anterior de Fattorini y Russell directo, entre ellas no se van a pegar mucho, vamos a tener la misma norma, la misma cota que va a dar a la norma de teta n. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las dos familias entrelazadas? Porque son de la misma familia. Los dos compadres, uno a la otra, se pueden, como vectores en el espacio L2 de 0T, se pueden acercar. Sí, se pueden acercar. ¿Cuándo se van a acercar? Se van a acercar cuando dk cuadrada sea parecido a m cuadrada. Es decir, cuando d sea parecido a m cuadrada partido por k cuadrada. O cuando raíz de d sea parecido a m partido por k, ¿verdad? Eso es cuando tengo una aproximación racional a el irracional raíz de k, ¿verdad? Entonces, eso depende, bueno, eso depende de qué tan aproximable es el número raíz de d por racionales. ¿De acuerdo? Eso es lo que está en las tripas de este resultado que les estoy presentando aquí, que es que en ese trabajo, un trabajo muy bueno, muy bonito del 2014, demostraron explícitamente un elemento, un concepto, una definición, que es el índice de condensación, que te dice qué tan cerca están. Y ese cumple, aquí está haciendo las veces, que es justamente lo que por eso me regresé a explicarlo en la cota de la norma, haciendo las veces del épsilon. Mira, aquí está un poquito más claro que la C depende del épsilon, es lo que les decía, ¿verdad? Pero aquí ya no hay un épsilon solo, hay un C más épsilon. Entonces, el épsilon no va a ser, ¿cómo decirlo? Hay que matarlo a este compadre. Entonces, el tiempo no es suficiente con que mate al épsilon, sino tiene que matar a este C más épsilon, ¿de acuerdo? Y eso, en vez de pedirle que sea positiva, me lleva directamente, así limpiamente, a que T sea mayor que C epsilon, como hipótesis, ¿verdad? Y esto está justamente, ese menos T aparece de aquí, que es la cuenta que hice en la pizarra. Que esa cuenta no es más que esta desigualdad. Aquí está hecha, ¿de acuerdo? Lo que estoy subrayando ahora. Y ahora, oh sorpresa, me piden que el tiempo sea mayor que un número positivo. Que esa es una sorpresa para sistemas parabólicos, porque por más que sea sistema o sea complicado, uno pensaba que podía controlarlo para cualquier tiempo positivo, ¿de acuerdo? Por supuesto queda en el método qué tanto de esto es por el método, o sea, qué tanto es artificioso por el tipo de control, por el tipo de acoplamiento que se produce. Lo cierto es que no se sabe. Lo cierto es que no está claro el caso general, o sea, con otros acoplamientos, etcétera. Pero hasta ahora, bueno, esto fue para la ecuación del calor. Entonces, en resumidas cuentas, el sistema no es controlable si es menor que ese tiempo, dado por el índice de condensación misterioso. Es controlable para tiempos mayores, no es controlable para tiempos menores. ¿De acuerdo? Y se puede explicitar un poquito más cuáles son los D que caen en un caso o en otro. Sucede que, y bueno, estas hay observaciones de aquí que hicimos en un trabajo posterior donde lo hicimos para el de orden 4, fuimos capaces de introducir otra definición que explicitó un poquito más esta propiedad en base a D. Esto se tiene directo en todo caso, que ese índice es 0 para los números que son algebraicos. Sucede que los números que son algebraicos, ustedes saben la definición de algebraico, trascendente, etcétera. Sucede que los números algebraicos
son malamente, ¿cómo decir? Los números irracionales que son mejor aproximados por racionales son los números trascendentes. Son algunos de los números trascendentes, curiosamente. Los números algebraicos se le aproximan más malamente, y para cerrar esta idea de teoría de números, son propiedades finas de números racionales y irracionales. Los números racionales mismos se aproximan muy mal por racionales, lo que puede parecer un contrasentido, porque un racional ya es racional, no tengo que aproximarlo. En efecto, pero si te pones a aproximar un racional por números racionales que no afuera de él mismo, siempre nunca te vas a aproximar mucho. Por ejemplo, si tomas un medio, lo puedo aproximar, ¿qué sería? ¿Cómo lo digo? Un medio lo puedo aproximar por 3/4. En cuartos lo vas a aproximar por 3/4, ¿verdad? En quintos, bueno, por lo que sea, 3/5. Conviene ir en potencias de 2. Por octavos lo vas a aproximar, no puedes por 4/8 porque es el mismo, por 5/8. Siempre te va a sobrar un octavo, ¿no? Siempre la aproximación va a ser de orden 1 partido por el denominador, 1 partido por el denominador, ¿verdad? Sucede que para aproximar a números trascendentes se aproximan de orden, o de hecho los algebraicos se aproximan de orden 1 partido por denominador al cuadrado. O sea, qué sé yo, raíz de 2 lo pueden aproximar por potencia, por fracciones, denominador Q, con una aproximación de orden 1 partido por Q cuadrado, que es mejor que 1 partido por Q, que es lo que ocurra para un medio, curiosamente. ¿Me siguen? Estos son resultados muy finos, se salen, o sea, como tal, como resultados se salen de nuestra área, por supuesto, y de mi experiencia, o sea, para probarlos como sí, pero son muy bonitos porque aparecen aquí, es interesante verlos relacionados con la estructura de las ecuaciones que estamos viendo. ¿Sí? Y ya, bueno, eso es lo que está en juego aquí. Y la siguiente slide, bueno, ok, se los puedo contar. La siguiente slide es esa misterioso índice de condensación fue dado explícitamente. Es en términos de este límite superior, está feíto, ¿verdad? Un logaritmo de 1 partido por la norma de E', donde E' es la derivada, evaluado en los valores propios. ¿La derivada de quién? De esta misteriosa función que es una multiplicatoria infinita de 1 menos c cuadrado lambda cuadrado. ¿No sería muy extraño ver de dónde aparece la multiplicatoria? ¿O sí? Estoy seguro que al menos, ¿quién la ha visto? Al menos Cristóbal debe recordar de dónde aparece, porque en el paper que leyó él en el curso, es aquí se pega con aquel approach, porque esa multiplicatoria, vía la transformada de Fourier, o Fourier-Laplace, me da la función teta que estamos buscando. No voy a hacer las cuentas ahora, lo puedo dejar eso lo podemos ver en la siguiente clase. Esto está en las tripas de esto, que también está en Fattorini Rosa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Están ahí, compañeros? Sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Estaban hablando?
Ahora sí. Ah, ¿estaban diciendo algo antes? No. Ah, ok. No, que si tienen preguntas, comentarios. No, por el momento no, en verdad. Bien. Y nada, bueno, eso fue todo ese paper del 2014. Después nosotros lo aplicamos a muy originales, cuarto orden con segundo orden. Es un paper que bueno, ya no es preprint. Esto, yo pensé que lo había, bueno, ahí está el 2019, este es un resultado del 2019, pero no lo corregían todas las entradas, ahora lo veo. Bueno, un poco decepcionó un poco porque dio exactamente lo mismo que el de calor-calor, pero fuimos capaces, a mí lo que más me gustó aquí, que fuimos capaces de introducir una definición que ya existía, por supuesto que ya existe en teoría de números, que es la medida de irracionalidad, para especificar un poquito más para qué coeficiente se tiene control y qué no, ¿de acuerdo? Y esa medida es la medida de irracionalidad o constante de Liouville-Roth. Bueno, ahí está la definición, es el supremo de las mus tales que ustedes son capaces de aproximar a X por P partido por Q, que es lo que intentaba explicar hace rato, es de qué orden tienes una aproximación por racionales a un compadre X número real. Entonces, se sabe que es 1 por los racionales, es lo que intenté hacer la cuentita así a ojo, es mayor o igual que 2 que para irracionales, es exactamente 2 para los irracionales algebraicos, o sea que exactamente puedes aproximarlo por orden 2 y no más. Eso le valió a este compadre Roth en la medalla Fields. Esa ganó la medalla Fields, que es un premio que dan, no sé, a un congreso. No sé dónde. Wow. Roth es Philip Roth, escritor de... Ah, no, ese es otro. La medida de racionalidad de E y de Phi es el número áureo, es exactamente 2. Ah, wow. De pi, no se sabe exactamente, pero está acotada por un número así y hay aproximaciones. Imaginarán que ha habido muchos resultados donde lo mejoran, etcétera. Aquí muestran, fíjate que es brutalmente reciente, el 2008, al menos es la mejor aproximación. Y existen números que se pueden aproximar todo lo que ustedes quieran, que son los números de Liouville. Si el número en concreto, y tal cual así establecido, lo hicimos en este paper del 2019, o sea que fue publicado el año pasado, si la medida de racionalidad es finita, ok, se puede controlar. Y ya. O sea que si se les ocurre poner dos ecuaciones, una con coeficiente pi, por ejemplo, sí se puede controlar. Gracias a que mu de pi es menor que 7,660, whatever, menor que 8. Ok, y en concreto es lo que se tiene ahí. Bueno, es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Para algunos sí, para otros no, para los que tienen números de racionalidad finita, sí. Ok. Y ahora sí, yo creo que ya. Esto es... Ok, hay otro problema del que quería contar, puedo contarlo después o ver detalles de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿preguntas, comentarios? No, nada. Ah, 7 tercios, 7 medios es cualquier cosa, aquí hay pilo. Ok. Sí, no, en KDB hay muchas propiedades de comportamiento de propiedades de teoría de números, sí. Uh-huh. Sí, es interesante cómo aparece esto, si no, es
Sobre todo que, bueno, estudiando esto uno tiene que aprender, pues, no a demostrar algo de teoría de números porque ya se sale totalmente de lo que yo sé, al menos, pero sí de al menos entender, para mí ya las propiedades ya es bastante interesante, o sea, entender de la medida de racionalidad, el papel de esta coeficiente mu, etc. Ahí está. ¿Siguen viendo la slide? Sí, pero como pequeñísima. Sí, es que me puse a modificarla con otro programa, o sea, con el text, con el LaTeX, por supuesto, y sí la sigue viendo, pero sí. Esta chiquita no puede. Sí. Bueno, más preguntas, comentarios. ¿Se entendió? ¿Pero se entendió? ¿Les Sí. gustó? Ok, ¿se entendió, Alex? Sí, sí, pues capté la idea del método de momento. Interesante, ¿no? Se pudo ahí aplicar algunas cosas también de los autovalores y autovectores. Bien, ok. Lo que vamos a hacer, yo les envío esta PDF. Y bueno, aquí depende de sus intereses, depende de en qué sigan trabajando. Yo creo que hasta este momento, claro, si bien hay que ser proactivos de buscar métodos a qué se aplica su problema, obviamente, si ya están con un problema y un método tal cual, tienen que juzgar ahí de que no desviarse tanto eh, para estar intentando por un lado y por otro. Pero a largo plazo, sí es muy importante que ustedes, digamos, así como en su trayectoria académica, conozcan un método y otros, porque quedarse en un solo tipo de ecuaciones, en un solo método, no es para nada recomendable, por supuesto. Más allá de que hay métodos que, bueno, va aprendiendo uno más, por el solo hecho de aprender las matemáticas que hay detrás es ya reconfortante para uno, ¿no? Ya se paga. Así que, ok. Y, ok, además de este PDF, voy a hacer una selección de notas donde están conceptos que hay detrás o el método explicado y nos ponemos de acuerdo, durante la semana nos ponemos de acuerdo cómo seguimos, pero al menos puedo continuar yo viendo los otros problemas, que es el problema con el parámetro epsilon, como que es el paper que leyó Cristóbal y otras extensiones que hemos hecho, o sea, que yo he hecho. Así ¿Les es. parece? Sí. Vale, y se me ocurre invitar a... ¿No han visto ustedes a Piero? No sé, ¿qué tal? ¿Conocen a Piero? Se me ocurre invitarlo a que exponga, porque de hecho él trabajó en una extensión de este teorema. No, estaría bueno. Y el que nosotros hicimos le añadió, o calor, ya es interesante porque le añadió una función semilineal. Eso ya se escapa un poco de lo que estamos viendo, aunque tiene que ver con lo que yo he discutido con Alex, por cierto, porque aparecen cosas no lineales. Y fue bonito porque funcionó, pero funcionó solo para algunos coeficientes que se aproximan de cierto orden, en esta onda del mu de que aproxima. Ah, sí que es buena idea pedirle que nos exponga, ¿verdad? Y así vemos en qué anda, Uh-huh. a que se reactive. Bueno, a ver si tiene tiempo, a ver si quiere, puede. De hecho, es súper buena continuación ahora mismo. Muy bien. Vale, muy bien. Cualquier duda me comentan. Bueno, ahora mismo, si tienen otro comentario o me escriben, ¿de acuerdo? Yo le puedo contestar ahí con copia de todos.
Ok, ¿Está bien? sí. Yo por el momento nada. Vale, bueno, entonces aquí la dejamos. Muy bien, gracias y nos Ok, vemos. Estamos en contacto. Al menos nos vemos la siguiente semana. Ok, Ya. ya. Hasta Chao, luego. entonces, que estén bien. Chao, chao, chao a Nos todos. vemos.